Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio con Andrés Correa, organizado por el Canal 13 acá en la Feria del Libro. Esta es una iniciativa del Canal 13 que este año ha retomado como toda la vitalidad musical que lo ha caracterizado a lo largo de toda su vida. Y en el marco de la Feria del Libro, el Canal 13 decidió hacer una serie de conversatorios alrededor de la música y la palabra, la música y la literatura en sus diferentes expresiones. Hoy tenemos como invitado a Andrés Correa, un cancionista bogotano con ya 15 años encima haciendo canciones. Y bueno, esto es un conversatorio sobre música, pero lo que se destaca acá es la música, por eso vamos a comenzar con una canción de Andrés Correa. Bienvenidos. Buenas noches. Tardes. Tardes. Para atrás, anda el cangrejo, así tal cual voy yo con mis canciones, melodías y el tono del concepto, y sé que no les faltan las razones que me dejo arrastrar por la marea, que me oculto del mundo por cobarde, pero mi actitud pura pereza, inútil es tratar de refutarles. Para atrás, que conoce el destino de mis pasos, cada cual rinde cuentas con su espejo y carga con su cuota de fracasos. Comprendo que si tanto han trabajado por dejar el futuro asegurado, sea muy normal que den por descontado que la felicidad consiste en un salario. Yo seguiré tu paso, buen amigo, tu estación y ermitaño. Y honrado estoy de compartir contigo la sublime belleza del extraño, no tener más que con lo que me abrigo y preferir la prueba que el rebaño. Bueno, Andrés, bienvenido a esta charla. Entiendo yo que lo que acabamos de escuchar, si bien es una canción, viene o nació o surgió primero de una forma escrita. ¿Por qué no nos cuentas rápidamente de dónde surge esta canción y arrancamos? Bueno, pues justamente hace un par de días estaba por aquí el compadre Pala hablando como sobre los sonetos, y esta canción surge como un soneto, como un ejercicio de escritura. Un soneto es, digamos, que una forma clásica, ¿no? Son 14 versos en decasílabos. Bueno, es como un ejercicio que nos ponían a todos en el bachillerato, pero hace unos años nos pusimos pues también con Humberto, que está aquí, con Pala, a ver qué era eso, a meterle el diente. Y esta y otras canciones surgen como un ejercicio de aprender qué es la rima, qué es la métrica, con la bonita sorpresa de que eso que se hizo como un ejercicio logró capturar algo que en realidad pues, yo quería decir y se convirtió en música. Ahora más adelante volvemos sobre este formato, digamos, como muy básico de escritura rimada, que es el soneto. Primero yo quisiera hacer una pregunta muy puntual y muy difícil, yo sé, pero usted hace canciones, lleva haciendo canciones toda su vida. ¿Qué es una canción? Bueno, pues para mí una canción, digo, pero yo la tengo arreglada, siempre respondo lo mismo. Una canción es una idea para mí. Cuando uno tiene una idea, tiene una canción. Entonces digamos que hay gente que sufre con eso de la crisis creativa y eso, pero si yo estoy como sintiendo cosas acá
yo estoy tranquilo, no hay crisis creativa, porque cuando surge una idea, cuando quiero decir algo, pues yo sé que las palabras van a llegar, que la música va a llegar, que todo se va a organizar en torno a esa idea. Lo que le pasa a mucha gente con las canciones, cuando empieza la escritura de canciones, es que empieza con un flujo de conciencia y a decir 50 millones de cosas. Y yo creo que una canción es una cosa, una idea que está vestida de versos, de música, de metáforas, de literalidad, de lo que sea. Y esa idea puede ser también un poema o una obra plástica, o creo que en general todo es una idea. Pero en su caso, sus ideas terminan convirtiéndose en canciones. Hace un año ya largo, el mundo de la literatura se alborotó gracias al premio Nobel que le dieron a Bob Dylan, que básicamente es un tipo que hace canciones. Para ¿usted cómo recibió esa noticia? Porque usted hace parte como de ese mismo tronco, de gran tronco creativo y cosmogónico, que parte con Dylan, podríamos decirlo. ¿Cómo recibió usted esa noticia? Y luego, ¿usted cree que la canción puede ser literatura? ¿La canción también puede ser poesía? Pues es que esa discusión es bien rara. Primero Dylan, lo primero que salió así fue: este premio es para mí, no es para los cantautores ni para la música pop, este premio es para Dylan. O sea, estaba clarísimo, por lo menos desde su lado, de eso. Así que pues yo no me sentí como representado. Luego hay como una cosa muy bonita que leí el otro día, de alguien que decía que la poesía era anterior a la literatura, muy anterior a la literatura. Luego surge la literatura, se empieza a escribir la poesía, que siempre fue hablada, y luego es como que parece que la literatura fuera algo inalcanzable para todas las otras formas de poesía. Y yo siento que hay poesía en la canción, que hay poesía en la literatura, y que la poesía un poco es como ese espíritu que anda por ahí rondando el arte. Entonces pues yo siento que son muchas cosas que se cruzan. Si Rubén Blades hace crónica, no creo. O si Gaitales hace literatura o hace crónica, o hasta qué punto es válido que un cronista sea más literario o ponga un dejito de ficción, pues eso es una cosa que en este siglo pues se ha ido como replanteando, ¿no? Claro, pero precisamente lo que yo siento con ese premio que le dan a Dylan es que amplía un poco el espectro de lo que la gente llama literatura, ¿no? Incluso se generaron controversias y debates alrededor de si la novela gráfica puede ser poesía, literatura, un montón de cosas alrededor de hasta dónde puede llegar la literatura. En mi caso, yo creo que la canción sí contiene un montón de elementos literarios y puede llegar a ser literatura. No en vano a Bob Dylan le dan ese premio por expandir un poco el gran cancionero norteamericano. Y también siento que la canción es un género, es decir, siento que hay gente que dice: uy, esa canción es hermosa, es poesía. No, una canción hermosa es una canción hermosa, no es que por ser muy hermosa llegue a ser poesía. Y lo mismo, o sea, García Márquez decía que le habría gustado escribir Pedro Navajas. Y también decía que 100 años de soledad era un vallenato de 400 páginas. Es decir, la música está ahí todo el tiempo en el espíritu creativo, tanto de la gente que escribe como obviamente de la gente que la palabra está presente en la gente que hace canciones. Igual pues también la literatura tiene mucho que ver con lo escrito, ¿no? Es decir, en la medida en que yo hago una letra que alguien puede tener en sus manos, leer en un libro, pues puede que llegue a ser literatura. Ahora hay literatura muy mala, hay poesía muy mala, hay canciones muy malas, y también es cierto que hay una serie de compositores a los que nos interesan los textos. Digamos que para muchos compositores, y esto no está mal, la letra es como un complemento. Tengo una música y estoy en el estudio y hago un texto porque las canciones tienen que tener letra, pero no es lo principal. Hay una serie de escritores para los que la letra es algo muy importante, y yo creo que me considero como de esos escritores de canciones. Yo siento que en la música colombiana, digamos en la música pop colombiana, hasta hace un tiempo adolecía de buenas letras de canciones, y siento que es en la esfera de los cancionistas, de los escritores de canciones, de la canción de autor, como lo prefieras llamarlo, donde se empiezan a revelar como buenos contenidos a nivel
lírico, a nivel de textos. ¿Usted cuándo reconoce, para usted por qué es importante, digamos, los textos dentro de sus canciones, y en qué momento se dio cuenta que tal vez estaba escribiendo una boballa, como no, mejor, o sea, para mí el texto es importante a la hora de transmitir esas ideas que surgen de su interior? Pues yo siento que como muchas de las personas que hacemos arte, pues empieza como un juego y empieza como, pues en mi caso, de una copia. Es decir, yo hago las letras que hago, porque yo escuchaba a Fito Páez, a Spinetta, a Silvio Rodríguez, y ellos hacían letras rarísimas, Sabina hacía letras larguísimas, y un poco como yo jugando a ser ellos, como que accedía a un universo que en últimas de pronto no eran míos. Yo a veces hacía canciones larguísimas porque Sabina hacía canciones largas y en últimas terminaba repitiendo en todas las estrofas lo mismo que decía en la primera estrofa. Y luego pues claro, digamos que más allá de como músico, como persona, que empiezo como a decir, bueno, ¿qué es lo que estoy realmente diciendo? Con mi guitarra, con mi canción, y un poco como que accedo con un poco más de conciencia. Y siento que igual pasó con muchos músicos del folclore que se acercaron a como que recientemente también como que descubrieron las letras desde otro punto de vista, que siempre pensaron que no eran importantes y luego empezaron a descubrir que siempre estuvieron ahí. Y pues yo sí siento que desde hace mucho tiempo ha habido grandes letristas, es decir, uno escucha un Iván Benavides en la obra de Carlos Vives, o hay una canción preciosa que se llama Candelaria, de Distrito Especial, que tiene 20 y pico de años, o a Jorge Velosa. Entonces siento que siempre hubo letras muy hermosas, o mochuelo, o vallenatos, sino que las pasábamos por alto porque las estábamos bailando. O por ejemplo Terciopeladas, hace poco con el Dorado 20 años, viendo a Marta Gómez cantar Siervo sin Tierra, descubrimos que era una canción gigantesca, solamente estábamos moviendo la cabeza en el bar y no nos percatábamos que estábamos asistiendo a una obra importante. Usted menciona varios autores como que siento que han sido importantes para su, digamos, en la forma en la que usted se ha construido como autor, y también menciona vallenatos y también menciona Jorge Velosa. ¿Qué música se escuchaba en su casa cuando usted era niño, cuando la canción empezó como a hacerle ruido a usted ahí siendo un infante? Pues bueno, siento que mucha música tropical, música de Cuba, vallenatos por mi mamá, rancheras, eran como horas, ¿no? A las 4 de la tarde en mi casa bailaban, yo no era, pero en mi casa a las 4 de la tarde, pues, no sé, estaban haciendo oficio y estaban bailando Volveré a nacer si me muero, volveré a nacer para amarte, volveré a nacer si me muero para quererte, volveré a nacer para no olvidarte. Una música cubana, mi mamá y mi tía solas bailando ahí. Luego llegaba como la noche, la rumba, porque eran muy rumberos, se sonaba salsa. Y luego la noche terminaba con rancheras. Y luego mi prima llegó con Silvio Rodríguez. Entonces digamos que la hora de mi prima podía ser la tarde. Cuando no estaba ese ruido, pues esa música estaba mi prima escuchando a Silvio Rodríguez. Entonces había como una hora de la tarde o de la mañana. Mi abuela escuchaba Radio Reloj. Entonces todas las mañanas sonaban los corraleros de Majagual a las 6 de la mañana. Yo me iba para el colegio y estaban sonando los corraleros que a esa hora sonaban. Entonces como que era como algo así como la misa, no sé, como cada día tenía como su música. Y yo tratando de encontrar cuál era mi hora, ¿no? ¿Y cuál era su hora? Pues estoy llegando después con la radio juvenil, con Radioactiva 88.9. Con ese rock en español que a todos nos tocó y que nadie sabía un poco discernir del bien y del mal. Yo me escuchaba Fito Páez y después vino Palma y era lo mismo. Realmente no era lo mismo. Pero entonces pues, empecé por ahí, entonces era como la rebeldía de, bueno, lo mío tiene que ser diferente. Y ahí entró esa música argentina que me tocó mucho. ¿Puede contarnos en qué momento usted empieza a escribir canciones y a sentir, creo que eso viene más por el sentimiento que otra cosa, que eso era mostrable o enseñable y que más adelante, ¿por qué no? Eso podía ser grabado y que usted se da cuenta que lo suyo es hacer canciones y hacer música? Claro, pues yo
Yo creo que hice canciones desde siempre. Yo me acuerdo que en la primaria o en el bachillerato nos ponían como hacer coplas y yo descubrí que era bueno para eso, cambiaba las letras de los comerciales. Entonces todo el tiempo, desde que tengo memoria, hacía parodias. Y luego más que darme cuenta, porque realmente ha sido todavía que yo diga que ya me di cuenta, ¿no? Pero sí un momento, lo mismo, una decisión adolescente, y es que yo quería ser Fito Páez. Entonces yo, en un momento de mi adolescencia, como un juego, digo, yo quiero ser eso. Y el primer disco lo hago directamente como un ejercicio de juego. O sea, los créditos los escribí jugando a ser Fito Páez, la foto me la tomé. O sea, como que todo fue como ese juego. Y ya luego de viejo tomé la decisión de decir, bueno, si voy a hacer esto, pues voy a tratar de hacerlo bien, porque pues uno a los 30 años ya no puede estar jugando a ser Fito Páez. Entonces hace poco hubo una decisión de decir, bueno, yo tomé esta decisión a los 17 años, pero ahora tengo 30 y voy a hacerlo bien, y espero que sea mostrable, como dice usted. Cuando uno escucha su obra más reciente, uno escucha a un autor, ya una voz, ya sólida, ¿no? Como al menos identificable, ¿no? Como ese es Andrés Correa, tanto en los textos como en la voz, en el aspecto musical. Pero ¿qué queda de ese Andrés Correa que en 2003 publicó ese primer disco llamado Utópico de Cáncer? ¿Qué reconoce usted que queda de ese muchacho que quería ser Fito Páez? Bueno, pues por aquí hay unos cantautores, cosa que me alegra mucho, y no sé si estén de acuerdo o no, pero yo siento que quedan esas ideas como primigenias y esas cosas que uno quiere expresar. Yo hablaba el otro día con Humberto justamente, que hay como lugares a los que uno quiere llegar y que pues, se puede demorar toda la vida haciendo la misma canción una y otra vez en todos los discos. Yo tenía una canción que se llamaba Monstruo, que justamente en un antecedente del Canal 13, sí, ese es el antecedente del Canal 13, y yo llegué un día al Canal 13 con un video, cuando no era el Canal 13 todavía, de una canción que va a cantar un pedacito. O sea, se mudó de estación, cambió de color, el negro le va mejor a su negro corazón, que nadie puede ver. Se largó de la casa sin avisar, tan sola con su disfraz de quien no sabe llorar, de chica superpoderosa. Y entonces yo siento que esta canción yo la he hecho una y otra vez, y he como que abordado esta melancolía y este personaje. Y hay una serie de metáforas, digamos, que uno fue puliendo. Por ejemplo, al final dice cerrar los ojos para ver, que es la metáfora o la cosa más obvia que dicen todos en las canciones, ¿no? Entonces, ¿cómo digo eso sin decir cerrar los ojos para ver? ¿Cómo retrato este personaje, esta situación, este momento, esta melancolía? Pues yo siento que esta canción yo la he hecho 1000 veces. ¿Y qué buscaba con esa canción y que siente que sigue buscando a través de esa misma canción que usted va modificando en sus palabras, ¿no? Pues es como yo siento que las canciones también son como fotografías, ¿no? Como que todos vemos lo mismo, pero el fotógrafo es capaz de alguna manera de captar algo en la luz, en el momento, bueno, con lo que hace con su artilugio ahí. Y yo siento que los cantautores pues hacemos lo mismo. Entonces yo quiero capturar el mundo desde otro ángulo, con otra visión, quiero decir lo mismo con otras palabras. Y eso me mueve mucho, porque además siento que afortunado o desafortunadamente, por ejemplo, el amor se ha contado generalmente desde dos puntos de vista. Entonces, como desde el desamor, desde el de me dejaste y no me enseñaste a olvidar, que yo creo que el 90% de las canciones ahora dicen eso, o desde la conquista, menos incluso. Y luego hay un montón de cosas en el amor que nunca se hablan, la cotidianidad. Las canciones de amor no hablan de la cotidianidad. No sé, hay mil cosas del amor, del día a día, pues no solamente del amor, de quienes somos como seres humanos, que no han sido contadas. Entonces yo creo que hay algo importante y que hay que contar.
y que no es para todo el mundo, porque pues la gente quiere escuchar, perdón si me extiendo, pero No, hace poco hice como una cosa en internet y le pedí a la gente que me contara historias y me llegaron un montón, yo creo que siguen llegando como 200 historias. Y en últimas, con esas 200 historias hice una canción, porque casi todas las canciones ella me dejó en toda realidad. Entonces, en últimas, que la gente quiere escuchar y necesita verse reflejada en esa realidad. ¿Y qué canción es? Uy, eso es muy difícil. Bueno, venía con... afinación. ¿Ah? ¿Otra afinación? Venía usted diciendo que en esta canción Monstruo habla de una chica, ¿no?, que se larga de la casa, un poco también como remitiendo a esa canción de los Beatles llamada She's Leaving Home, que también es una mujer que se va, o Laura va de Spinetta, que también se va, está presente de Bob Dylan. En su obra hay, y no pasa siempre, no pasa en todos los cantautores, digamos que si bien es una cosa que, un fenómeno que emerge cada vez más como en Hispanoamérica, la canción de autor, no todos los cantautores reparan en historias ajenas o no lo hacen desde la tercera persona. En su caso sí hay personajes. Cuéntenos cómo empieza usted a construir estos personajes desde la música, desde la canción, desde el oficio, ¿no? Supongo que es bien diferente a cuando un narrador empieza a construir sus personajes. Yo no sé si usted también los construye de la misma manera en la que empieza a verlos y a conversar con ellos. ¿Cómo hace usted? Bueno, pues hay algo ahí también para los que hacen canciones o los que escriben, y es el sujeto, ¿no? Es decir, si yo digo yo, pues ya no estoy circunscribiendo, digamos, a mi persona, por supuesto. Y casi siempre, y repito, casi todas las canciones están desde yo siento, casi todas yo siento, yo siento. Por ahí no hay que otra que dice yo pienso. Y luego otra infinidad de verbos que casi no se usan. Pero luego si yo en vez de decir yo, digo tú, se me abre un universo diferente. Y si luego yo digo él o ella, surge el personaje. Inmediatamente, apenas yo agarro la hoja en blanco y escribo la tercera persona, ya surge un montón de cosas. Entonces, aquí me gustaría como cantar una canción. Por favor. ¿Ha hecho la carreta antes o después? ¿Qué va a cantar? Ana de Abril. Ah, no, pues cántela y hablamos de la canción. Una ciudad perdida, es una ciudad prohibida, las palas en los cerros donde nace el sol. Su vecindario solo lo ilumina la cara oculta de la luna, el agua que les llega se las manda Dios. A veces sí y a veces no. Su madre vino desde el paraíso, huyendo del temor antiguo. Su único sueño es darle a ese muchacho educación. Crece feliz y lejos de problemas, aunque unos niños en la escuela se burlen de su nombre en español. Se llama Andrés igual que yo. Yo no sé qué le espera la vida, no lo sé, pero sé que el camino es más duro, está arriba y a pie. Hay que ver que su ventana belle, mi ventana es una estrella que brilla entre cientos de miles en los cerros azules. Ana viene de quién sabe dónde, mira a la cámara y se esconde en brazos de su tía buena encarnación. Llegaron anteayer de madrugada, están recién desempacadas, hoy vino a entrevistarlas la televisión.
Mañana mismo hay que hacer la fila, bien tempranito pa' coger la ficha, a ver si algún día llega la reparación. Y es que tienen tanta fe, y como la verdad es relativa, si algún día surge la pregunta, le dirán que a sus padres se los llevó Dios. ¿De qué manera eso sí que no? Yo no sé qué le espera la vida, no lo sé, pero sé que el camino es más duro, cuesta arriba y a pie. Hay que ver que su ventana debe ser, mi ventana es una estrella que brilla entre cientos de miles de los cielos azules. Bueno, cuéntenos un poco cómo surge Ana y Andrés y sobre todo cómo construye usted la historia de estos dos personajes. Que ahora que ha sentado escuchándolo, recordé, no sé si usted ya hizo ese ejercicio alguna vez, una canción de Arnulfo Briceño que se llama ¿A quién engaña ese abuelo? Que es como que es esta misma historia que sigue pasando años, década tras década en este país. Pues me estaba leyendo la mente, porque cuando yo digo, hay un verso de la canción, una parte de la canción que dice, le dirán que sus padres se los llevó Dios, de qué manera eso sí que no. Y la primera canción que a mí me tocó en el corazón fue ¿A quién engañas a abuelo? En una izada bandera del colegio. Pasó un amigo a cantarla, yo no podía creer que esa canción existiera. Y claro, por ejemplo, ese verso, esa frase de ahí, viene directamente de ¿A quién engañas abuelo? Claro, es que conecta directamente con esa tradición cancionística, digamos, que no es muy evidente en este país, pero que sí cuenta un país que muchas veces no vemos y que sus personajes, o al menos en Ana y Andrés, están muy presentes. Sí. ¿Cómo creó usted a Ana? ¿De dónde viene la idea de contar esa historia de Andrés? Claro, pues lo primero, como la primera pregunta que me hacía Humberto, que decía como que era una canción, digo que es una idea. Por ejemplo, la idea acá, había una señora que nos ayudaba con el oficio en la casa y tenía hijos que se llamaban Jason, Steven, todos en inglés. Y en el barrio donde vivía ella, por supuesto, nos contaba que todos se llamaban en inglés. Todos tenían nombres a veces más raros, otros más, pero todos en inglés. Entonces la primera imagen que me vino era como un mundo paralelo, pensar en un mundo paralelo en un niño que se llamaba, porque la gente clasista un poco tiende a burlarse de esos nombres en inglés. Y yo decía, bueno, debe haber un mundo paralelo en que estos niños se burlen de este niño que se llama Andrés, como yo. Entonces como de tratar de imaginarse eso. Y luego decir, bueno, ¿cómo está este mundo paralelo? Hay un mundo al norte, hay un mundo al sur. ¿Cómo es ese mundo detrás de la montaña? Porque cuando uno sube a Ciudad Bolívar y eso, uno piensa desde acá que es la montañita, pues no, uno sube y baja, y sube. Entonces como en esa cara y luego ahí empezaron a surgir cosas. Y luego yo decía como, yo no sé qué le espera en la vida. Y resulta que vida rima con perdida. Y yo tenía la idea fija en la cabeza de qué le espera en la vida una bala perdida. Era como el cliché. Entonces era como empezar a pensar mucho, bueno, ¿qué le espera a este niño? Al final yo digo que no tengo ni idea de qué le pasa. Es como, entonces cuando empiezo a pensar quién es el niño, quién es el personaje, qué decisiones voy a tomar con su vida, y luego llega una decisión que es, bueno, si existe un Andrés, yo en ese tiempo tenía una novia que se llamaba Ana, pues debe haber una Ana. Entonces luego aparece el personaje de Ana. Y luego hay un montón de canciones, porque yo empiezo esta canción con una canción de Silvio que se llama Esperando Abril. Entonces la introducción es pues mucho más allá de mi ventana. Yo digo que pues desde nuestras ventanas, digamos del centro se ven esas ventanas. Luego está la canción de Que me engañes abuelo, luego está
Pala, que tiene una canción preciosa que se llama Esto vale todo. Claro. Entonces, como ir nutriendo eso, y pues siempre el ejercicio es igual. Bueno, también hay una cosa que a mí me sorprende cuando escucho algunas de sus canciones, y es como, a usted decía hace un rato que esas ideas de las canciones también pueden ser fotografías, y hay un verso que me gusta mucho que es cuando dice: Ana mira la cámara y se esconde, digamos, también como esa ingenuidad y esa timidez de los niños, vengan de otro lado, sean de acá, pero cómo logra fijar una cosa tan fotográfica en un verso. Creo que requiere un como oficio, y también tener como claro, es que la cosa, no sé, como la cosa, la chispa. por ejemplo, es que esa imagen surge cuando yo empecé a ir a Medellín. Tenía un amigo que hacía un programa que se llamaba Camino al Barrio, un programa por el que EPM recorría todos los barrios de Medellín. Y Juan Mosquera, que era el del programa, tenía acceso a todos los barrios, los más complicados, y cada vez que yo iba a Medellín lo único que quería ir era ir a Camino al Barrio, para ir, y entonces me quedó muy grabada esa imagen de que llegaban todos a montar la tal, y de los niños, porque estaba uno tocando en el parque del pueblo y estaban los niños jugando fútbol o miqueando encima de uno. Y me quedó esa imagen. Y pues, digamos, para los que hacen canciones, claro, si te dejó tu novia, tienes como una cosa de qué hablar, pero si estás hablando de otra vaina, pues tienes la literatura, imágenes del pasado, anécdotas de otros. Es más fácil, digamos, como emitir un relato de estos en tercera persona para mí, que algo, digamos, como muy visceral. Usted, además de hacer sus propias canciones, también en el oficio mismo lo ha llevado a trabajar con pares, a trabajar con otros artistas que no necesariamente hacen canciones, sino que se dedican a otros oficios, como la poesía misma, también con otros cantautores como Pala, también con Lisette León, que es ilustradora. Usted no solo hace sus propias canciones, cómo se enfrenta, digamos, bien sea por encargo o porque le nace usted, a ponerle música a otras palabras o a otras imágenes. Supongo que no es lo mismo musicalizar un soneto de Pala, por ejemplo, que crear una canción a partir de una ilustración o ponerle música a un poema que ya existe. ¿Cómo aborda usted su oficio para crear una pieza creada, una nueva canción que proviene de otro lado, que no es una idea suya? Pues ahí hay una cosa que es como el ejercicio de taller. Aquí está el máster Lucio Feller, por ejemplo, que compartimos taller también. Está por el, bueno, hay varios, el Mauri, que ahí lo vi en Mauri. Y es como el reto creativo. Generalmente nos acercamos a la creación como desde la catarsis, como desde soltar lo que tenemos adentro. Y pues la verdad es que el reto nutre mucho. Es decir, cuando me dicen tiene que hacer una canción para mañana, ahí ya hay algo importante, ¿no? Me están poniendo una fecha. Hay algo dispara, me dicen tienes que hacer una canción con octosílabos. Entonces me están poniendo ya una camisa de fuerza, ahí se dispara algo. Tienes que musicalizar un poema que está escrito sin métrica. Entonces siento que esas cosas disparan. Incluso hay grandes canciones que se han hecho para vender. Músicos que dijeron querían hacer un hit, hicieron una canción hermosa. Y también muchos músicos que tenemos algo muy hermoso para decir y terminamos haciendo una canción como lamentable. Entonces yo siento que ese ejercicio de crear diariamente, de animarse a escribir versos, a musicalizar, de hablar desde otro punto de vista, de asistir a talleres, de juntarse, porque por ejemplo he hecho boleros para cortometrajes, ahorita me encargaron otros boleros para una película. Una amiga me encargó que le pusiera letra a una música que ya estaba hecha, que se me hizo súper difícil, que de hecho ya no me gustó, no va a salir. Pero para mí es como un combustible como muy poderoso, cuando una historia bonita, y es que hace unos años cuando Lisette León, que está por acá, estaba haciendo su libro de las fachadas bogotanas, fue como la manera en que me reconecté con la ciudad y volví a hacer canciones. Entonces, de ver cómo ella abordaba su ejercicio creativo, de acompañarla a uno de sus recorridos, salió una canción del disco anterior y básicamente pues surge algo totalmente nuevo. Contémosle un poco a la gente de qué se trata este trabajo y la canción que es fruto de
de las fachadas bogotanas. Las fachadas bogotanas es un libro de la ilustradora y escritora Lisette de Ock, que está acá, y ella básicamente ilustró algunas fachadas de esta ciudad, como 90 y puntas, y dentro de esas fachadas hizo una ilustración de la casa de su infancia que queda en Modelia, ¿verdad? Sí. O sea, también yo me imagino que ver una ilustración de una casa que ya no es la de uno también genera un montón de cosas adentro que luego terminan convertidas en una canción, me imagino. Sí, claro, y pues en últimas como es juntarse, siempre que uno se junta con otro artista van a pasar cosas. Ahora, por ejemplo, el último video que vamos a llevar a Canal 13 es un bailarín, entonces hay un bailarín, lo hicieron en Tunja, por allí, un realizador y un bailarín se unieron, hicieron una coreografía y pues hicieron un video y una coreografía de mi canción. Está buenísimo como ese tipo de uniones. Bueno, también pasa eso, creo que le empieza a pasar frecuentemente que le llegan versiones de sus canciones de cantautores o de músicos, digamos, que recién comienzan, que hacen versiones suyas. ¿Qué implica eso para usted no sé, que hagan sus propias canciones, no sé, 10 años después de haberlas creado, 5 años, que ya sea usted como un referente, además inspirador? Pues es chévere, es decir, ahora hay un grupo, por ejemplo, en Cartagena que se llama Medias Nueve. Ahorita en Argentina acaban de grabar una canción y Alejo García, que es un gran cantautor que les recomiendo, acaba de estrenar su disco y grabó un tema mío, para grabar otro tema. Además es interesante porque Alejo lo traduce al inglés, ¿no? Hay versos que usted no escribió y él los escribe en inglés, en una canción en un lugar. Y pues eso es súper bonito porque en últimas siento que es cuando la obra termina como de hacerse. Y pues también como la gente lo completa. Entonces pues siento pues que el arte, cualquier arte está vivo. Pareciera que nunca están concluidas, ¿no? Como que siempre están en construcción. Y luego hay una cosa, y es que uno como cantautor pues llega hasta cierto punto. El otro día tuve la fortuna de que Marta Gómez cantara una canción mía. Y fue una experiencia impresionante porque es como si Marta hubiera metido su mano en el pecho de cada una de las personas del auditorio y les hubiera abierto el pecho, el alma, los oídos. Y esa es la magia que tiene el intérprete. Grandes intérpretes como Mercedes Sosa tenían eso. Y yo pues soy un tipo que no soy un gran cantante, ni un gran guitarrista, soy medio tímido, no voy a entrevistas. Entonces también digamos que una de sus limitaciones pues está limitando pues también la obra. Pues ojalá hubiera más intérpretes y gente interesada en hacer que pasen cosas con las obras de no solo los míos, sino las de tantísimos compositores. Toca usted un tema que a mí me resulta interesante, que hemos hablado en otras ocasiones, que es la del intérprete, ¿no? Como que en algún momento sentimos que era importante cantar las canciones de uno mismo, ¿sí? Que para cantar las canciones de otros había otros, pero pues en la música popular le debemos mucho a grandes intérpretes, ¿no? A Frank Sinatra, por ejemplo, a Elvis Presley, Edith Piaf. ¿Por qué se ve? ¿En qué momento usted dice como, esta canción me gusta, voy a cantarla o voy a grabarla en un disco? ¿En qué momento usted dice como, acá me gustaría interpretar? Y no, ¿qué palabras o qué cosas lo seducen de canciones de otros para llevarlas a música? Yo no me considero un buen intérprete, pero pues claramente he interpretado canciones de otros. Y pues básicamente es como llegar a un punto al que uno no puede llegar. Hay un músico que tiene una canción, por ejemplo, que se llama La gente está tan sola. Y yo quería expresar eso en una canción mía, pero yo no era capaz como de llegar allá. O por ejemplo hay una canción que algún día grabaré, que es El Mochuelo. Yo digo, nunca voy a poder hacer una canción como El Mochuelo, por mucho que me esfuerce, por mucho que, nunca voy a poder allí como captar esa profundidad, esa poesía. Y también siento pues que
que pues también a veces uno empieza a ser importante como intérprete. Si yo soy pago con las entrevistas y eso, Alejandro Gutiérrez, el que hizo La gente está tan sola, es peor. Pero si yo no hubiera grabado esa canción, ya directamente no la conocería absolutamente nadie. ¿Quiere cantar un pedacito de Mochuelo o de La gente está tan sola? Me da menos pena cantar la de Alejandro. La gente está tan sola, te vi esperando esa llamada, dejaste sonar 3 veces, que no se note tu ansiedad, no llegan cartas de amor, vi salir tu avión, no hay mensaje en el contestador. Es muy alta, no la puedo cantar toda. Pero digamos, esas imágenes me parecieron preciosas. Hay una parte que dice, vi pasar un taxi con tu nombre, y a mí ya me flechó, y dije, yo tengo que cantar eso. Y obviamente en mis canciones trato de llegar a ese lugar. Su primer disco es del 2003, y ha pasado 15 años, y asumo que usted como artista ha ido cambiando. Vamos brevemente por sus discos para que nos cuente un poco, digamos, qué lo llevó, por ejemplo, a hacer su segundo. Ya contamos de Utópico de Cáncer y de su aspiración de ser un músico como Fito Páez. Luego llegamos a, se me fue el número, Prueba y Error. ¿Quién era? Habían pasado unos 2 o 3 años. ¿Quién era usted en ese momento? O sea, siempre en comparación de quién es usted ahora, qué se quedó de ese momento. Yo siempre que miro hacia el pasado realmente me doy muy duro, incluso si es hace un mes. Yo siempre pienso que era un imbécil y que ahora no. Pero es muy dura esa sensación, porque ahora que hacemos el taller y que hay tantos cantautores jóvenes que los veo y los pongo en contexto de cuando yo tenía esa edad, no les doy tan duro, pero cuando yo veo al Andrés Correa de Prueba y Error me dan ganas de matarlo. Pero supongo que hay canciones, digamos, bueno, al final la evidencia son las canciones. Supongo que se sentirá orgulloso de algunas canciones de ese disco, como de nosotros, y otras, supongo que no las querrá, ¿no? Sí, con Prueba y Error me gusta. Con Utópico de Cáncer, que es el primer disco, me pasa que me caía mal esa persona que era yo. Hay alguna cosa en el sentido del humor que yo usaba que ahora detesto, más allá de que la letra esté bien o mal escrita. Luego en Prueba y Error siento que hay buenas canciones, siento que son mis mejores canciones, junto con las de Un Lugar. Entonces digamos que estoy como reconciliado con ese repertorio. Ahora me he dado cuenta de eso, que había de pronto muchas estrofas, que estaba repitiendo cosas, que... O sea, que no era tan idiota como pensaba. No, hay bastante impostura, por supuesto. Pero hay cosas bonitas, hay canciones que todavía canto y que recuerdo con mucho cariño. Y luego se hace un disco con un colega suyo, amigo además, que se llama Pala, que surge, entiendo, como un ejercicio, un reto, lo que usted habla, de escribir a 4 manos y de crear cosas, pues, ahí, como en el acto, pero también muy amarrado, ya lo comentaba usted, al ejercicio de forzar un poco la canción a una estructura de creación básica que es el soneto. Sí, pues hay una cosa con ese momento con Pali, que fue el momento de aprender. Es decir, como que a mí me fue bien con el primer disco porque en últimas yo era pues de los primeros, es decir, como que era de los primeros que hacía CDs, ¿no? Y el CD y los estudios caseros estaban recién en el 2000 naciendo. Entonces tuve como esa ventaja de ser los primeros, tuve la ventaja de que mi video sonara, tuve la ventaja que la gente me identificara con Fito Páez y le gustara por ese solo hecho. No era que yo fuera bueno o malo, era como, este no es como Fito Páez, me gusta. Entonces digamos que no me fue mal. Luego en el segundo disco siento que llegué a un lugar chévere, pero cuando conocí a Pala, pues sentí que él tenía una información que yo no tenía, claramente. Entonces yo descubrí que existía la rima y fue como un ejercicio muy consciente de aprender. Pala me ponía unas formas rarísimas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un soneto. El reto era que yo tenía que hacer otro soneto y tenía que rimar con Oca. Y se acabaron las rimas. O sea, no había nada más que rimara con Oca. Hasta que al final en la última verso me tocó poner Café Moca. Todavía me arrepiento
pero no había más rimas, era café moca o decir foca, de alguna manera, y me fui con moca, pero bueno, fue bonito eso, digamos, como estaba aprendiendo, se valía. Ahora de pronto no lo haría, no me gusta, por ejemplo, ahora que he trabajado con la rima, cuando siento, por ejemplo, que Sabina está trabajando para la rima, no me gusta, pero bueno, ya trabajé para la rima, ya dije Café Moca, que es una canción. ¿Pero qué hace en ese caso? ¿La vuelve asonante, la rima, digamos? No, yo dije, había que rimar con Moca, yo dije Café Moca, y yo no sé cómo llegué ahí, pero... Claro, pero dice que ahora no trabaja para la rima, cuando no es asonante sí, o la finito, o lo que sea. Hay un verso de Quique González, que es un músico al que admiramos mucho, que se te obligan a rimar en un verso crucial. Y es eso, tú tienes que decir algo de aquí del corazón y tienes una rima ahí atravesada y tienes que rimar lo peor. Y luego, después de este disco Socios Ociosos, usted se junta con una banda de rock experimental, digamos, a crear. Creo que en el estudio, creo que nunca lo había hecho, ¿no? Es como crear en el estudio como un taller de trabajo. Pues las canciones ya estaban hechas, eran unas canciones como que eran más bien raras. Y luego yo trabajaba en un estudio de sonido, que trabajaba mucho así porque era típico que se juntaba uno y consigue aparatos y no llega ningún cliente. Y decíamos, ¿qué hacemos? O sea, pues hagamos un disco. Llamamos a Andrés Gualdrón, que tiene un proyecto, muchos proyectos muy interesantes, Daniel Montoya, bueno, un parche muy bacano, Oscar Mora, y pues básicamente lo que jugamos mucho fue en la grabación, y yo experimenté, digamos, desde el disco, desde la escritura. Hay canciones muy cortitas, hay una canción, por ejemplo, que se llama Lord Mantra, que es un ejercicio de juntar dos tipos de palabras. Yo escribí una lista de palabras acá, una lista de palabras aquí, y luego las junté, y de eso salió como una canción. Entonces digamos que sí tengo como una línea muy clara de lo que ha sido cada disco, voy como aprendiendo, experimentando, y ese fue el momento como de experimentar. ¿Y sigue experimentando con esas formas creativas? A veces. O, digamos, luego viene el disco Un Lugar, y entiendo yo que hay como una suerte de trilogía, como a nivel sonoro, que usted quiere mucho, y en el que se nota mucho el oficio de casi que de orfebrería y de filigrana por las palabras y por el sonido. Pero me pregunto yo si usted sigue creando de esa manera tan atrevida como fue en su momento el disco de los Waters. Pues lo que pasa es que siento que cada cosa es un salto al vacío. Digamos, yo nunca digo te amo. En el próximo disco, en una canción, digo te amo. Y ese es el salto al vacío peor que hacer cualquier cosa rara. Entonces, digamos, a veces la gente lo juzga a uno porque si no, me gustaba cuando era más experimental. Hijo, yo me estoy jugando el pellejo realmente en cada canción y la gente no accede realmente como a eso porque parece que lo único experimental fuera o una guitarra sonando rarísimo o una letra que no entiende nadie, y resulta que cualquier músico, por más popero que sea, siempre se la está jugando en el papel. No sé si hay alguien ahí que te deba poner de acuerdo, pero yo creo eso. Ha mencionado usted ya varias veces que dentro de su oficio y dentro de su labor también está el ejercicio de enseñar, ¿no? De hacer talleres, de compartir con colegas. ¿Por qué? ¿Y qué queda de eso? Es decir, ¿en qué momento usted dice, tengo unas herramientas que tal vez otros músicos más jóvenes o no tan jóvenes o diferentes tienen, que yo puedo compartir? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿a usted qué tipo de taller o qué tipo de información le gustaría recibir de la manera en la que usted enseña? Sí, pues el taller no es tanto como de enseñar, sino como de compartir. Y hay algo muy bonito, y es que todo el mundo hace canciones. Desde la primera sesión, la gente ya está haciendo canciones. Es un poco más, es como de velar. O sea, es como que todos sabemos hacer canciones porque escuchamos 100 canciones al día desde que nacemos. Entonces, digamos, es como que básicamente es como destapar un par de claves y luego jugar. Es decir, hagamos esto, hagamos lo otro, y meter a la gente como en el mundo de crear. Y yo, que soy una persona tímida, lo hago un poco para mí, porque cuando yo voy a talleres soy el más tímido, el que no quiere hablar. Entonces, digamos que yo hago los ejercicios del taller, con Roberto Camargo hacemos el taller. Entonces, digamos que es como el taller que hubiéramos querido que alguien nos diera. Y pues nos lo estamos inventando, o sea, cometemos errores. Claro. Hay una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo. Usted tiene una idea de cierre, que es la de recopilar sus canciones en un cancionero, ¿sí? ¿Cuál es la importancia o por qué un cancionero? ¿De dónde viene esa idea?
¿sí? Porque es quitarle, desvestir a sus textos de toda la música y que la gente se acerque a ellos desde la lectura. Pues eso me conecta con la primera pregunta sobre la literatura. Y es que realmente, pues, que las canciones son un género que se puede leer, yo digo que sí, primero. Luego recuerdo que mi conexión con el CD era el libro. O sea, cuando yo compraba un disco lo ponía que duraba 15 días en la grabadora, y yo realmente lo que hacía lo primero lo escuchaba y empezaba a cantar y a leer las letras. Y luego siento que pues ya no se necesita ningún formato físico para contener la música, pero que el papel sigue siendo un medio efectivo para contener, transmitir y un poco atesorar las palabras. Entonces, pues eso me parece como muy bonito. Y pues luego pues está también como lo ecológico. Yo digo, bueno, saco 7 discos o saco un cancionero y que lo escuchen en Spotify. Entendiendo que eso sirve para algo, porque es que yo hago 500 discos, estoy mandando a hacer un montón de basura, y la gente llega, mete el disco en su gavetica y se conecta en internet y escucha por internet. Pero realmente no... Está muy raro eso. A mí me recuerda un poco como esa que yo iba al kiosco o a una droguería a comprar canto en inglés o las canciones de música de rock en español, y como el acceso diferente a algo que también uno quiere. A mí me gustan los cancioneros por eso. El cancionero de Edson Belandia es como claro, los textos leídos tienen una información diferente a las canciones que cuando uno las escucha en vivo o en la casa. Bueno. Sí, igual pues yo también confieso aquí, es que yo traté de hacer primero, yo pensaba hacer como un libro de poesía rescatada. Entonces yo decía, imposible que en todas las canciones que he grabado no pueda coger una frasecita y tal y sacar un libro. No fue posible. Entonces dije, no, pues mandémoslo todo, y lo pensé más que como un cancionero. O sea, realmente me gustaría que la gente se pusiera en YouTube y leyera las estas. Si lo leen y le sacan jugo, pues está bueno también. Y es muy bonito. En mi casa había cancioneros de boleros, de música popular, de rancheras. Yo aprendí a tocar guitarra con un cancionero de Pedro Guerra, o me aprendí los acordes con el cancionero que circulaba fotocopiado de Fito Páez. Entonces digamos que hay algo también como entrañable ahí, y así como jugué algún día a hacer un disco, es bonito jugar a hacer un cancionero. Andrés, muchas gracias. Antes de que nos despidamos con una canción suya, le quiero entregar un regalito de editorial de Canal 13. Bueno, muchas gracias. Pues agradecer la presencia de ustedes, el interés que tienen por la canción, agradecer a Canal 13 también por la invitación acá, y a usted por esta charla. Podríamos quedarnos conversando 3 horas más, falta el brandy y falta otro espacio, pero bueno, nada, terminamos con una canción suya. Yo muchas gracias. Yo quiero dar las gracias a Canal 13 y a Catalina sobre todo, pues porque sí, un aplauso por favor, porque realmente es muy bonito que le devuelvan la música a la televisión y al canal, y nos hace mucha falta, nos está haciendo mucha falta. Gracias. Y voy a acabar con eso, que también era un soneto. ¿Por qué no pasas al apartamento? Que quiero convidarte en medias nuevas. Un día de estos en cualquier momento, para que ni me puede ser el jueves, sumando la alacena y la verano, hay mantequilla, pan, jamón y queso. Me ayudas a estrenar la sanduchera y la cafeterita del expreso. No es nada que resulte complicado, una típica tarde en Bogotá.
parcialmente nublado. Podría ser la próxima semana. ¿Por qué no pasas por la casa? Mira que tengo una película pirata de Batman, Vino 2009 de manzana. Si llueve nos tapamos con la aduana, podríamos dormirnos arrullados, una típica tarde botana, con un cielo parcialmente nublado. Podría ser la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por venir.